Perlas del libro de Génesis. El remordimiento es una emoción angustiosa que se experimenta después de haber realizado una acción que se considera errónea o perjudicial. Se caracteriza por un sentimiento de culpa, arrepentimiento y pesar interno. El remordimiento puede ser causado por acciones que se han realizado, pero también por acciones que no se han realizado en el momento adecuado. Bendito Dios que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para rogarte que nos dirijas, nos guíes en el estudio de este capítulo 42 del libro de Génesis. Ponemos, Señor, nuestra mirada en ti. Esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio del capítulo 42 del libro de Génesis. En este capítulo vamos a presenciar por medio de las Escrituras la llegada de los hermanos de José a Egipto, llevados por el hambre que vivía toda la región. Y vamos a encontrarnos con cómo es que el hombre puede pretender interponerse a los planes de Dios, pero los planes de Dios marchan según lo establecido por el Creador. El hombre no puede hacer nada en contra de los planes de Dios. No lo puede adelantar ni lo puede atrasar. El hombre es libre de elegir. Dios le ha dado ese libre albedrío, pero también el hombre sufre las consecuencias de sus acciones. La conciencia que todo ser humano tiene y que es algo que nos diferencia de los demás seres creados, la conciencia es la capacidad que nosotros tenemos de ser conscientes de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestras emociones. Y es la conciencia la que nos acusa, la que hace que nosotros nos sintamos mal, la que hace que nosotros sintamos remordimiento por algo que hemos hecho y que no hemos arreglado, que no hemos confesado. Puede pasar un día, una semana, un año. O como en el caso de los hermanos de José, puede pasar 22 largos años y seguir viviendo acusados por la conciencia. Imagínense ver al padre sufrir cada día y ellos saber que el hermano no había muerto, sino que ellos lo habían vendido como esclavo. 22 largos años. Como mencionamos cuando vimos el encuentro de Jacob con Esaú, pueden pasar 20 años, como fue el caso del encuentro de Jacob con Esaú, o 22 años del encuentro de José con sus hermanos. Pueden pasar muchos años. Si no hemos arreglado cuentas, ellas nos persiguen. El libro de Romanos 2, versículo 15, habla acerca de la ley de la conciencia. ¿Y cómo es que esa conciencia nos hace diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal? Continuemos en nuestro estudio. Sigamos animando a las personas. Miren, el propósito de este estudio diario es invitarles a ustedes a que se propongan, a que sigan este estudio versículo a versículo. Este solamente es un anticipo, una pequeña perla de lo que ustedes pueden hacer si se proponen estudiar cada día la palabra de Dios. Ingresemos al estudio. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando?
Tal parece que Jacob no era de las personas que vivía solamente el momento, sino que era una persona que también gustaba guardar para tiempos difíciles. Y de seguro que también él experimentó los años de abundancia. ¿Y qué es lo que encontramos? Nos dice el capítulo 45, versículo 6 del libro de Génesis, que habían transcurrido 2 años desde que el hambre empezó en la región. Y en 2 años se agotaron las reservas. Se agotaron. Y aquí encontramos varias perlas. Una de ellas, Dios revela ciertas verdades a algunos de sus hijos, no a todos. No a todos. Dios reveló a José que venían 7 años de hambre, pero no reveló nada de esto a Jacob. Piensa en esto. La forma como Dios revela a determinadas personas cierta luz y no a otras. Hay quienes pretenciosamente quieren afirmar de que si el otro ha tenido tal luz, yo también puedo tener. Si el otro dice que es profeta, yo también puedo ser. No funciona así. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, es el Espíritu Santo quien elige como Él quiere a quien le da los dones. Y es el Espíritu Santo quien decide a quién revela. Lo que reveló a José por medio del sueño del faraón, no se lo reveló a Jacob. Anoten esa perla. Ahora, se acabó las provisiones. Hay que buscar comida. Jacob ahora le dice a sus hijos, ¿por qué están ahí sentados mirándose? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Los hijos de Jacob, para este entonces, ya no eran adolescentes. Recuerden que José fue vendido a los 17 años. Ahora habían transcurrido 9 años desde que empezó José a gobernar. En todo caso, en total, 13 más 9, 22. 22 más 17, 39 años. José ya tenía 39 años. Y el mayor, Rubén, debe estar aproximadamente con 45, 46 años. Es la edad que debía haber tenido. No eran jovencitos, pero tal parece que esperaban que el padre buscara la solución a los problemas. Y es el padre que los envía a ellos a Egipto. Miren, ya son personas adultas. Vayan, desciendan a Egipto. Yo he escuchado que allí hay comida. Comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Las noticias habían llegado. En Egipto hay comida. Allí están vendiendo. Y ellos descendieron a Egipto. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. 10. Solamente 10 descendieron. No descendió Benjamín. Cuando leemos Génesis, nos da la impresión que Benjamín todavía pues es un niñito. Pero ya no era un niñito. Cuando nosotros vemos la lista de quienes descienden a Egipto,
los hijos de Jacob, nos encontramos con que el jovencito, el protegido Benjamín, ya tenía 10 hijos. 10 hijos. Pero Jacob, como después lo manifiesta, tiene miedo de que también a Benjamín le suceda lo que sucedió con José. Entonces solo envía a 10. Precauciones. Posiblemente Jacob sospechaba de sus hijos. No envía al hijo de Raquel. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. El hecho de que los 10 fueran a Egipto pudo deberse a una medida de seguridad o a que los cereales eran distribuidos a los jefes de las familias. Posiblemente su número podría servirles para conseguir más víveres e indudablemente serviría para que regresen con más alimentos. Pero José estaba tomando sus precauciones, no sea que le acontezca algún desastre. Benjamín no fue retenido por causa de su juventud, pues Benjamín ya tenía mucho más de 20 años. Mucho más. Recuerden, ya tenía 10 hijos. Benjamín para cuando descienden a Egipto. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Imagínense las caravanas de personas que descendían a Egipto para comprar comida. Allí había comida. ¿Cuánta comida se había almacenado? Que Egipto tenía para alimentar a los pueblos vecinos, no solo a los egipcios. El plan de José había funcionado a la perfección. José no simplemente fue una persona, como vimos ayer, que describía el problema, sino también daba la solución, y no solo era una solución teórica, sino que él mismo ejecutó la solución y ahora se veían los resultados. El hambre había llegado, ya habían transcurrido 2 años. Se acabaron las reservas. Y las personas de diversos pueblos iban llegando allí a Egipto. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. He ahí el esclavo, he ahí el presidiario. Ahora era el señor de la tierra, el señor de Egipto. Él era el gobernador. Él era el que tenía la palabra a quién se vendía, a quién no se vendía. En pocas palabras, él podía decir quién come, quién no come. El faraón había puesto toda la autoridad en sus manos. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Cuando José contó sus sueños a sus hermanos sobre los manojos y cómo los manojos se inclinaban ante el manojo de José y cómo es que la luna y el sol y las estrellas se inclinaban ante su estrella. Ellos dijeron: vamos a matar a este muchacho, vamos a matar a José para a ver qué sucede con sus sueños. Ahora había llegado el día que ellos no querían. No sabían, pero estaban postrados su rostro a tierra ante José. Los planes de Dios siguen su curso aunque el hombre no quiera.
Aunque el enemigo quiera interponerse, los planes de Dios siguen su curso. Cristo ha anunciado que viene por segunda vez y esa palabra dada por Dios se va a cumplir. Nadie lo retrasa. Están aquí inclinados su rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. José reconoció inmediatamente a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. No lo habían visto más de 20 años, 22 años para ser más exactos. No lo reconocieron. No solo había cambiado por la edad, sino que había tomado la apariencia de los egipcios. Usaba ropas egipcias y su rostro estaba bien afeitado en vez de lucir una barba semítica. Además hablaba un idioma extraño e indudablemente era un gran señor. El mero pensamiento de relacionar a José con ese hombre poderoso habría parecido un gran absurdo. Posiblemente podrían ver cierto rasgo, pero José, a quien vendimos como esclavo, no. ¿Qué va a hacer el Señor? Pero José reconoció a sus hermanos, mas hizo como que no los conocía. Hizo como que no les conocía, pero los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. El que José les hablara cosas ásperas a ellos, como dice el versículo, no se debió a un sentimiento de venganza, sino que más bien tuvo como fin sondear el parecer de ellos, en especial con relación a él mismo y a Benjamín, cuya ausencia indudablemente llamó la atención de José y quizá despertó cierta preocupación. ¿Qué pasó con Benjamín? ¿Por qué no está Benjamín? ¿También han dado muerte a Benjamín? ¿También lo han vendido a Benjamín? Imagínense, muchas cosas se pueden especular. Muchos pensamientos cruzan por la mente llevado por ciertos antecedentes. ¿Dónde está Benjamín? Insistimos, Benjamín ya no era un jovencito. Él podría haber hecho el viaje, pero no está. Y entonces José les habla ásperamente. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Los hermanos tenían una preocupación. Miren, usted posiblemente ha vivido situaciones en las cuales, llevado por la preocupación del momento, hay muchos detalles que ha pasado por alto. Incluso se dan situaciones en las cuales podemos estar frente a frente con una persona, podemos aparentemente estar mirando a la persona, pero no somos conscientes de la presencia de esa persona. Hay muchas personas que se han enojado, que se han resentido porque alguien pasó delante de ellos y no les saludó, no les dijo nada. Pero suceden esas cosas. Aparentemente te estoy mirando, aparentemente estás frente a mí y tú estás allí, pero yo no soy consciente de tu presencia. ¿Qué cosa pasó con los hermanos de José? Exactamente, no sabemos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Se acordó. Y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ustedes están viniendo como espías. Pero José recordó los sueños. ¿Cómo es que esos sueños hicieron que sus hermanos lo odiaran más al punto de decidir su muerte? Y posteriormente decidieron convertirlo en esclavo.
En un segundo puede pasar por nuestra mente todos los recuerdos de todo lo que hemos vivido. Y sobre todo, aquellos acontecimientos que tuvieron una carga emocional intensa, esos acontecimientos no se olvidan. Hay cosas que nunca olvidamos. La muerte de un ser querido, un accidente, situaciones que tienen una carga emocional fuerte, eso nunca lo olvidamos. Lo vivimos y lo vamos recordando al detalle. Pero una cosa es vivir y no olvidar lo que nos ha pasado, y otra cosa muy distinta es seguir sufriendo por aquello que nos ha pasado. Hay personas que han tenido experiencias traumáticas cuando eran niños o cuando eran adolescentes, ya son adultos, ya han pasado más de 2 décadas o 3 décadas de su vida y siguen lamentando y siguen llorando. Y siguen culpando a los demás de por qué son así en el presente. Una cosa es que no olvidemos las cosas que nos han sucedido y otra cosa es que nos siga doliendo. Y allí volvemos a lo que mencionamos ayer, aceptación y resignación. La aceptación nos ayuda a curar, la aceptación nos ayuda a seguir adelante, pero no vamos a olvidar. Pero la resignación nos vuelve amargados, nos hace sufrir. La resignación hace que las personas se vuelvan vengativas, pero no el que practica la aceptación. Y por todo lo que vemos, José practicó la aceptación. Él recordó todo. Él tenía la autoridad para hacer lo que quisiera con sus hermanos. Pero él quería reconciliarse. Y eso lo vamos a ver capítulos más adelante. Él probó a sus hermanos, los fue probando, para ver si ellos con el tiempo habían aprendido, habían cambiado, habían reflexionado sobre su conducta, sobre su vida, porque recuerden que estos hermanos siempre habían sido personas muy ligeros para sus acciones, y José es lo que comunicaba a su padre. Ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. No somos espías. No, 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 no somos. ¿Se imaginan ustedes en ese momento el miedo que se ha apoderado de estos hermanos? Ahora, ellos estaban a punto de empezar a pasar momentos de angustia terribles. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Ahora empiezan ellos a recomendarse, ahora ellos empiezan a decir que ellos no son espías. Y van a hablar acerca de su familia. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Ellos estaban tratando de explicar, tratando de dar razones de por qué no eran espías, pero José insistía en que ellos son espías. Son espías. Ustedes están buscando ¿qué? Ver las debilidades de la ciudad para venir y atacarnos. Y los espías, cuando eran descubiertos, lo que caía sobre ellos era la muerte, la pena de muerte. Y José continuó. Y ellos no sabían qué hacer para cambiar la versión, para cambiar la impresión del gobernador, porque los estaba acusando de espías. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos. Entonces empiezan a dar más detalles con la finalidad de que se les crea. Dan más detalles. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. El otro está no habido. No sabemos dónde está el otro, pero el menor está con nuestro padre.
Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y José continuaba con la acusación: ustedes son espías. Y ellos ahora dicen: no, no somos espías, somos dos hermanos. Uno se ha quedado. Con esa información ahora José podía continuar acusando o ya no. Ya sabía que es dónde estaba Benjamín, pero también podría ser que en verdad Benjamín no estuviera con su padre, porque el recuerdo que tenía José de sus hermanos no era precisamente de que eran personas de palabra. Podían decir cosas, podían engañar, como engañaron a su padre. Recuerden el gran engaño al que fue sometido Jacob. Tu hijo está muerto, y le mostraron la túnica de colores manchada de sangre. José continúa presionando, los va presionando más. En esto seréis probados. Ahora José les dice: pues bien, ustedes dicen que no son espías, ustedes dicen que son hijos de un solo padre. Van a probarlo. Vive Faraón, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Si es cierto que tienen un hermano menor, si es cierto que está vivo ese hermano menor, que venga ese hermano menor. Y aquí no estamos hablando de un viaje de una cuadra, de 5 minutos, 10 minutos. Era una distancia larga, días de camino. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Vive Faraón, que son dignos de muerte. Aquellos que habían condenado a la muerte a José ahora se veían frente a la muerte. ¿Cómo salir de ahí? Están dentro de Egipto. Están frente al gobernador, al hombre que tiene la autoridad para decidir si viven o mueren. Imaginen ustedes la angustia que debe haberse apoderado de estos hermanos. Estaban siendo sometidos a un crisol muy intenso. Pero esto recién estaba empezando. Recién estaba empezando. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, encarcelados. La angustia debe haber subido aún más, debe haberse intensificado aún más entre ellos. 3 días. Deben haber sido días eternos. Ellos habían venido a comprar un poco de comida para no morir, y ahora estaban encarcelados, acusados de ser espías. ¿Cómo prueba usted a las personas? ¿De qué manera los va probando? Este fue el método que usó José para probar a sus hermanos. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. No es que José les estuviera diciendo: bueno, yo creo en Jehová. Los egipcios no se caracterizaban por ser creyentes en Jehová, pero sí eran muy dados a la adoración de sus dioses. Yo temo a Dios. Yo soy temeroso, soy una persona justa, soy una persona que actúa con justicia. Eso es lo que le está diciendo. Hagan esto. Demuestren que vive su hermano menor. Tráiganlo y ustedes van a vivir. Porque para mí ustedes son espías. Para mí ustedes son dignos de muerte. Pobres hermanos de José. Las cosas que nosotros sembramos podemos empezar a cosechar en la vida. Porque lamentablemente esa es una ley muy real en la vida. Lo que sembramos, cosechamos.
Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Ahora José cambia un poco en su drasticidad. Ya no quiere que se queden todos y que solo uno vaya donde su padre, sino que uno solo se quede y que el resto lleve la comida donde su padre. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Ahora José es claro. El espía es digno de muerte. Ustedes son espías, mueren. Y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Debe ser terrible verse frente a la muerte en un país extraño, donde no conoces ni su idioma, donde no sabes cómo comunicarte, y sientes que todo es una injusticia. Entonces, en esas situaciones difíciles, en esas situaciones desesperantes, ahora surgen los recuerdos. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Cuando comprendieron que este señor de Egipto no los castigaría o mataría por una mera sospecha, sino que los juzgaría justamente, comenzó a hablarles la conciencia. Cuán diferentemente habían tratado a José. El gobernante de todo Egipto tenía compasión de sus familias que sufrían hambre en Canaán, al par que ellos habían intentado dejar a su hermano en la cisterna para que muriera de hambre. Y recuerden que ellos lo lanzaron allí y se pusieron a comer. A medida que estos y otros pensamientos similares pasaban por su mente, fueron inducidos a reconocer su culpabilidad. Su propia desgracia les hizo recordar la angustia de su hermano. Rubén les recordó cómo él los había amonestado infructuosamente para que no pecaran contra el muchacho, y ahora estaban recibiendo una justa recompensa por su frialdad ante esa amonestación. Así se acusaron a sí mismos en la presencia de José, sin darse cuenta que él entendía cada palabra. Rubén les dice: y no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Tenemos que pagar. 22 años habían transcurrido y ellos no habían hecho cuentas, no se habían arrepentido. Hay personas que son perseguidos por sus delitos, por sus pecados toda su vida, porque no hacen cuentas, no se perdonan y no piden perdón. Quizás usted ha conocido personas que siguen pidiendo por el mismo pecado una y otra vez. La palabra de Dios es clara. Si hay un verdadero arrepentimiento, si hay confesión sincera, Dios otorga el perdón por más grave que haya sido el delito. Pero ellos, todo lo que indica estos pasajes es que no se habían arrepentido, no habían confesado nada de sus delitos a su padre. No le habían dicho que José no estaba muerto, sino que ellos lo habían vendido por envidia, por odio, como esclavo. No lo habían dicho. David dice: mientras callé, se secaron mis huesos. Mientras callé, hasta que decidió confesar y volvió a tener vida. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Tenemos que confesar nuestros pecados. Y qué mejor si esa confesión es
algo de todos los días. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos, pasando por alto a Rubén, que era el primogénito, que comparativamente no tenía culpa. José sabía quién era el más culpable. José eligió a Simeón, el principal instigador del trato cruel al que fue sometido en aquella ocasión. La crueldad de Simeón se había manifestado, recuerden, en la matanza de Siquem, su padre, su pueblo, Simeón, Leví. Cuando Simeón fue aprisionado delante de los ojos de sus hermanos, se vieron obligados a recordar lo que habían hecho a José, quien quizá esperó que la compasión por Simeón los animaría a volver más prestamente con Benjamín. Allí está. Los recuerdos los iban persiguiendo. Ellos no sabían que todo estaban pasando por causa de José. Ellos creían que los perseguía, pero no sabían que era José en persona quien los estaba sometiendo a ese crisol, a esa angustia. Cambiarían, reaccionarían, confesarían. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniendo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. José los trató como en verdad eran su familia. No les cobró la comida, les devolvió su dinero. José no devolvió su dinero con malas intenciones, sino que no podía aceptar dinero de su padre y hermanos para comprar alimento. Como él mismo dice después, él había sido enviado allí por Dios para preservar la vida de su pueblo. Pero los hermanos después, cuando ven el dinero allí, piensan lo peor. Reza el dicho, el ladrón piensa que todos son de su condición. Lamentablemente sucede eso. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el camino, en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y aún helo aquí en mi saco. Sobresaltóseles entonces el corazón. Espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Cómo culpamos a Dios de nuestras desgracias, verdad? Y aquí, una buena intención de José era considerado por ellos un castigo, una persecución. Van a decir que hemos robado la comida. Lamentablemente muchos sobrepensamos negativamente. Y ellos ahora añadieron a su sufrimiento que ya tenían el hecho de sentirse ladrones, el hecho de sentirse culpables de haber robado el dinero. Hay muchas situaciones en las cuales sufrimos por la forma como pensamos. Recuerda esto. Más sufrimos por lo que imaginamos, por lo que en verdad sucede. Y aquí ellos están ante una situación de esos. ¿Qué nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Llegan a su casa
informan sus tristes experiencias, incluso la detención de Simeón. Al abrir sus bolsas y encontrar en ellas su dinero, se alarmaron más que nunca. Posiblemente solo uno descubrió su dinero mientras estaban de viaje, pero ahora todos encontraron su dinero y estaban preocupados. Y aquel varón, dicen ellos, nos habló ásperamente, nos ha tratado y nos ha calificado de espías, dignos de muerte. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Ellos le cuentan lo que le dijeron a José. Aquí ya están hablando con verdad. Tal parece que el camino de la conversión en los hermanos de José empezó a darse. Recuerden, estos son los padres de las 12 tribus del pueblo de Dios. Estos son aquellos cuyos nombres, dice el libro de Apocalipsis, estará en la ciudad de Dios, allí grabados. Ellos son. Y aquí vemos una vez más cómo es que la gracia de Dios está extendida. ¿Cuántos años podemos vivir lejos de Dios? ¿Cuántos años ellos vivieron callando su delito? Pero allí siempre la gracia esperó por ellos. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Si ustedes comprueban que son inocentes, que en verdad dicen lo que están afirmando, entonces van a poder negociar, van a poder llevar comida a su casa. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor, miedo. Por nada se les ocurría que esto era una demostración del amor de José para con sus hermanos. En una situación de crisis hay que velar por los nuestros. Pablo dice que los cristianos tenemos que velar primero por los de casa, por los nuestros. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. José hasta aquí no había superado el duelo. Seguía llorando la muerte de José. Jacob, ¿qué digo José? Jacob no había superado la muerte de su hijo. 22 años habían pasado y el duelo no había cerrado. Y ahora voy a perder a Benjamín. No. En lugar de alegrarse por la comida que había llegado, estaban preocupados. ¿Y de qué estaban preocupados? Por situaciones caóticas, por situaciones catastróficas que se imaginaban. Pero la realidad era otra. La realidad era que su hijo amado estaba allí en Egipto. Su hijo amado es el que quería ver a su hermano. Su hijo amado es el que estaba probando a sus hermanos malos. Esa era la verdad. Sufrimos más por lo que imaginamos, por lo que en verdad sucede. Aprendamos a no sobrepensar, sino a confirmar. Hay que confirmar. Aquí la situación era crítica, era difícil para confirmar. Llegó la comida. ¿Se imaginan ese día, el almuerzo?
todos tristes, preocupados, angustiados, en lugar de celebrar que llegó la comida, en lugar de celebrar que había para servirse. Pero lamentablemente eso suele suceder. Todas estas cosas están contra mí, dice Jacob. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. La oferta de Rubén representaba un sacrificio supremo de su parte. Fue un ofrecimiento sincero, pero lamentablemente muy apresurado. Rubén era el mayor, aunque ciertamente no el más sabio de los hijos de Jacob, y otra vez aparece con él de tierno corazón. Pero Jacob rehusó. Tenía poca confianza en él. Recordemos lo que Rubén había hecho con la sierva de Jacob. Aquí, esta familia era una familia bien disfuncional, muchos problemas. Era tiempo de sanar, era tiempo de curar, era tiempo de perdón, era tiempo de arrepentimiento. Esta situación de hambre, esta situación de crisis, haría que esta familia volviera a ser uno, que volviera a vivir en unidad. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. En un primer momento, Jacob se niega rotundamente a que Benjamín vaya a Egipto. Era el único hijo de Raquel, la mujer amada. Pero la situación se iría complicando. Lo que ellos llevaron para comer se agotó. ¿Cuántos eran en la familia? Según la lista eran más de 66 solo los hijos, sin contar a los siervos. Y en muy poco tiempo se acabó. Y Jacob tiene que tomar la decisión de enviar o no enviar a Benjamín. Esa es la historia para el día de mañana. ¿Con qué perla nos quedamos? La conciencia es una buena consejera. Si la conciencia te acusa, es porque algo no está bien. Si la conciencia hace que te sientas mal, hace que empiece a surgir el remordimiento, es porque algo no está bien. Y no tengas miedo de confesar. Es mejor confesar, arreglar cuentas, que vivir sufriendo por años, como fue el caso de los hermanos de José. 22 años de remordimiento, 22 años de pesar. Dios nos espera con los brazos abiertos. Él quiere que confesemos nuestros pecados y que no seamos atormentados por el remordimiento. Que Dios te bendiga. Amén.